Economía, negocios y actualidad de marketing. Éxitos 99.9. Y 37 minutos, amigos de Circuito de Éxitos. Ya tenemos a Orlando Ochoa, economista, en línea telefónica. Hay muchas noticias económicas y que también, pues, de alguna manera tienen que ver con lo que ocurre en materia internacional, la reunión en Colombia de la Cumbre Internacional sobre Venezuela, sanciones, en fin. Por eso queremos consultar con Orlando Ochoa la posibilidad de flexibilización de estas sanciones y cómo ayudaría esto, esta eliminación al sector petrolero y cómo elevaría esto el crecimiento por en sí, el crecimiento del país. De alguna manera ya se sabe que con Chevron la amplitud que le dieron a Chevron ha ocurrido que ha mejorado el tema en el país. Así que bueno, nosotros queremos justamente conversar con Orlando de todos esos temas. Orlando, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Muchas gracias Caramba. por tu llamada. Sí, señor. Bueno, empecemos por esa reunión de ayer, que es importante y que de alguna manera ayuda a que se converse el tema de las sanciones, Orlando. Aunque lo que vamos a hablar no es un tema económico, lo político pasa por lo económico y viceversa. Y por eso yo creo que es bueno que se ponga en la discusión y se hable de sanciones en el marco de esta cumbre internacional, Orlando. Totalmente, tienes razón. En este momento podemos decir todo está relacionado. Exacto. Todo está relacionado. Venezuela ha tenido un rebote económico en los últimos 6 trimestres, hasta finales del año pasado, luego de una caída brutal desde el 2013-14. Las cifras son espeluznantes, se perdió casi 80% de la generación de valor agregado en la economía, o sea, el tamaño de la economía, y luego hubo un rebote de algunos trimestres. Estamos lejos, por supuesto, de volver a lo que Venezuela era en 2012, 2013, en tamaño, con distorsiones, pero claramente, si se busca una solución para sostener una recuperación económica que ya ha perdido vapor, claramente el consumo está cayendo desde los problemas cambiarios, cuando la tasa de cambio empezó a depreciarse más rápidamente, el poder adquisitivo de la población cayó. Y luego también esta última crisis de corrupción en PDVSA también ha paralizado el ambiente de negocios. Así es. Un impacto muy fuerte. Parece mentira, Orlando, qué bueno que lo mencionas, porque sí, hay un montón de cosas que se pararon. Todo está relacionado, Graciela. La recuperación de PDVSA iba también algo rápido en el 2021, primer semestre del 22, cuando Irán empezó a suministrar diluyente y algo de crudo ligero. Eso se empezó a estancar. Chevron ayudó colocando algo más de 100,000 barriles en total, pero levantando la producción de Petroboscán y algo del Petropiat, pero no mucho, no tanto como se esperaba, algo más de 110,000 barriles, pero se esperaba que fuera más. Chevron tiene restricciones por las licencias para invertir, de modo que y PDVSA tendría que hacer gastos, y PDVSA está en una situación difícil por todo esto que ocurrió. Por lo demás, la producción petrolera, si la tomamos a las cifras que más realistas, no pasa de 700,000 barriles, aún con el incremento de Chevron. Aún con la ayuda iraní, no llega. Y no hay recursos para aumentar el gasto operacional y de capital. De manera que, si las negociaciones fueran bien, levantamiento de sanciones y reestructuración de deuda pública. Recordemos que estamos en cesación de pagos y hay un montón de acreedores, otros por litigios perdidos, buscando cobrar. Y si se levantan las sanciones y la OFAC no protege los activos venezolanos, irían por ellos. Entonces, un problema expone a Venezuela al otro. Y reestructurar una deuda de más de 150,000 millones de dólares en un país golpeado, sin equipo económico profesional, en una situación como la del gobierno de Maduro, para no entrar en detalles, es muy difícil. Entonces, las sanciones pueden ayudar si se levantan gradualmente para el sector petrolero, y lo que se negoció ayer en Bogotá, o lo que se habló en Bogotá, no se negoció porque se habló, es que las negociaciones tienen que seguir en una pauta de cambios en el cronograma electoral y político que deben ser certeza de que se va a un proceso para redemocratizar a Venezuela y tener un proceso electoral confiable, y por otro lado, gradualmente levantar sanciones. Eso tiene sentido y eso ya se ha hablado desde hace tiempo. La dificultad que yo veo es que, por una parte,
por una parte, eso es el sentido común. Ahora, luego que se ha tratado de avanzar en esto, la realidad es que una parte del gobierno tiene un fuerte énfasis económico. Lo que el gobierno quiere son licencias y devolución de activos líquidos, y que los derechos, el monto de derechos especiales de giro que Venezuela tiene retenido en el Fondo Monetario, que son equivalentes a unos $5.000 millones. Y lo quiere y lo dice. Esta mañana, o sea, lo quiere y lo dice. ¿Dónde están los 300 que me los devuelvan? Así lo dice el presidente, tal cual. Sí, ¿no? Uh-huh. Los 3.000 millones. De 3.000 del millones, Fondo de y que Desarrollo 300. Social, Ajá. eso sí es una parte en que creo que gobierno y oposición están de acuerdo. Eso ha venido manejándose algo lentamente y debería moverse con más rapidez. Sí, pero no puede ser que Los sea... actores internacionales pueden ayudar. Claro, pero no puede ser que sea, si no es esto, no hago elecciones o sea, no puede ser así tan Así es. a rajatabla, pues, el comentario, porque pues, Bueno, así no se negocia nada, pues, ¿ah? La realidad, primero, la negociación de sanciones por apertura en el proceso electoral y confianza exactamente. es lógico. Sin embargo, al final de eso, si vamos un paso más adelante, hay un problema difícil que tendría que lidiar. Si el gobierno de Maduro procede a dar mayores garantías electorales, aumenta la probabilidad de que pueda perder una elección presidencial y tenga que considerar entregar el poder. Si el gobierno de Maduro procede en esa dirección, va a pedir garantías de que si ellos pierden el poder, a ellos que les han puesto recompensas, como Jorge Rodríguez mencionó en días anteriores, y procesos judiciales, no se los ven, porque en ese tema caemos en un país que tiene una crisis política, un conflicto o una guerra política por más de 20 años, que quienes están atrincherados en el poder ahora pueden decir y dicen que no pueden entregar el poder si no se les alivia lo que los persigue. Y la oposición, que busca que esto se redemocratice, piensa también que hay que negociar. Entonces ahí tenemos dos alternativas. O pensamos en los 28, 30 millones de venezolanos aquí y los 6 millones afuera, y pensamos que tenemos que buscar una solución a un conflicto, o, como ha ocurrido también en ambos sectores, se busca la venganza contra un sector opositor, contra otro sector del gobierno, la venganza política entre individuos que quieren el poder, porque ahí, Graciela, hay individuos de la oposición que han hecho todo el juego en función de un plan personal, no del plan de Venezuela. Y ahí en el lado del gobierno de Maduro también quienes han hecho el cálculo en cuanto a mantener el poder, antes bajo una razón ideológica de una revolución socialista, y después que crearon este desastre para decir que están atrincherados porque los tienen arrinconados. Entonces, solucionar esto evidentemente no es fácil. El gobierno de Maduro pudo haber pensado hasta el año pasado que la economía y el sector petrolero iban a seguir adelante, y por lo tanto que él se podía quedar cómodamente hasta el 2030 si lograba ganar con una oposición dividida. Ese escenario ya no existe, Graciela. Si por alguna razón, buena o mala, o un abuso, Maduro se queda en el 2024, a Venezuela le esperan 6 años de profundización en el hueco, porque ya no tiene los recursos, con sanciones, no tiene los recursos para poder levantar la economía, y sin sanciones necesita un plan de reestructuración de deuda, instituciones públicas que den seguridad jurídica, capacidad en el sector público que está descapitalizado, recursos humanos, para solo mencionar, y también tiene inestabilidad macroeconómica porque no se va a poder mantener la tasa de cambio y la inflación va a subir. Claro. De manera que si Maduro proyectara quedarse a toda costa, no es Nicaragua, que es un país pequeño que está manejado arbitrariamente así, es un país como Venezuela, y ese país y Venezuela, de caer en ese hueco más profundo, le va a colocar 2 millones más de migrantes a Colombia y otros tantos a Brasil y a otros países. Es decir, aumenta la crisis. Entonces, Maduro tiene que calcular que sus intereses ahora están conectados a otra cantidad de cosas, y la oposición tiene que calcular también que no puede ser el proyecto personal de algunos individuos que querían a rajatabla, caída y mesa limpia, como si se pudiera cambiar esto milagrosamente. Claro, no puede ser así. Entonces, eso es la complejidad, pero la economía y el sector petrolero no se recuperan solo con Pero fíjate, buenas intenciones. Fíjate que para concluir, Orlando, es un hecho que esa flexibilización de esas sanciones en el caso de Chevron, que criticaron muchísimos, pues bueno, que decían que no ayudaba a nadie, pero sí ha ayudado. Ha ayudado incluso a que estos últimos
este último trimestre, este último mes, la inflación no ha sido tan pavorosa, se ha mantenido estable el tipo de cambio, en fin. Entonces, bueno, ese debería ser el norte. Sí, Digo mira, yo, o sea, en el margen, vamos a trabajar en eso, a que se amplíe la licencia de Chevron para que se puedan asignar otros campos y entonces el manejo financiero sea extenso y entonces podamos de alguna manera, bueno, mejorar, ¿no? Eso debería ser el norte. sí, Chevron es la última de las grandes empresas operando en Venezuela, una actividad de una magnitud importante. Si se llegara a trancar, fruto de la inflexibilidad o de la incapacidad de negociación política, sería una mala señal, sería además una caída también en las exportaciones de crudo del país. Las colocaciones de crudo venezolano en Asia a través de los caminos verdes tienen grandes dificultades e irregularidades, como el mismo gobierno admite por lo que encontró. Entonces, eso quiere decir que continuar negociando y ampliar la posibilidad de invertir en el sector de gas. Hay oportunidad con empresas europeas que están en Venezuela que podrían ampliar y iniciar el aumento de la producción de gas, incluso la exportación de gas en pocos años. Pero todo eso depende de la apertura política. Sí, tal cual. Por eso te digo, si Bueno. se piensa en el interés de los venezolanos, se podría buscar avanzar a una agenda más detallada de garantías. Bueno, Si no, tenemos dificultades. Ciertamente, Orlando. Muchísimas gracias de verdad por el contacto y la explicación extensa. Gracias, un abrazo, buenas tardes. A ustedes, gracias. Claro que sí. Orlando Ochoa es economista. Bueno, hablábamos de estas sanciones, de la flexibilización y de la baja inflación en Venezuela. 1:48, hacemos pausa.